18:36 en todo el país. Ya está Juana Hidalgo para hacer su relato de un cruce. ¿Cómo andás, Juani? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Mati? Bien. Hola, Gaby. ¿Cómo están? Un martes hoy. Un martes hemos cambiado. Perfecto. Sí. Bueno, el lunes se me complicó. Pasaron cosas. Pasaron cosas y bueno, nada. Hoy me pareció importante. Además, nada, un montón de data tenés. Sí, tenía ganas de hacer este programa, no quería que pase, así que bueno, nada. Bueno, saludos a todos los que están escuchando, a los que están viendo en YouTube, que veo que también hay algunos viendo en YouTube, a los que están por la radio, que se suscriban y que le pongan me gusta. Me gusta, por favor. Bien, ayúdenos en esa. Bueno, ¿qué has traído Queremos para hoy? que YouTube algún día nos pague. Oh, monetizar, sabe, falta un montón, pero bueno, qué sé yo, algún día. Algún día. Para mí no tenemos que pelear algo para ser viral. Sí. Acá tenemos tenemos que hacer algo. el amigo Gaby que está en toda esa movida. ¿En los chismes decís vos? Sí, qué sé yo. ¿Querés que tire chismes? No, por mira, favor. pero- Sí, no, vos sabés que me amenaza. Entre nosotros no nos Me quememos amenaza entre por nosotros. las redes que quiere contar mis chismes. Ah, mirá vos. Pero mis chismes, ¿La mira, amenazás? algún día. Sos un Ventura algún día hecho y serán de derecho. mucho valor. Es un Buscando data. fiel sobrino de Luis. De Luis, sí, te de su tío amenaza. Luis. Claro, te va presionando un poquito. ¿Qué estás buscando? ¿La amenaza que le haces? ¿A Juana? No. Un audio. ¿Qué vas a Sí, pasar? pará. Oh, Dios, señor. Estas cosas al aire, ¿no? Chismecito. Entre los dos. No, bueno. Ay, por favor. ¿Vas a hablar de chismes? No. No. Mi tarea es otra. Es Yo soy otra. una intelectual, acuérdense. Muy bien. Una Por señora favor. formada de la academia. Una señora formada de la academia. Sí, de la Academia de Militares. De la que huí. Escúchame, Sí. Mati, ¿Qué ha traído? ¿qué me trae hoy? Sí. Bueno, nada, quiero inaugurar formalmente el Sí. mes del activismo Muy bien. LGTBIQ+, porque así digo yo. En Bien. realidad, el 20 de agosto se celebra el Día 20 del de agosto. Activismo, Sí. pero bueno, como estamos ahí en toda una movida, que ya después les voy a contar algunas novedades, vamos a decir que es el mes. Perfecto. Es un mes, en realidad el Día del Activismo se conmemora en honor un poco a toda la militancia de Carlos Jáuregui. No sé si lo escucharon alguna vez. Sí, claro. Bueno, ha sido un gran referente de la comunidad. Ujú. Que estuvo en los medios en los años 90. Claro. Yo si bien, bueno, no recuerdo mucho porque yo en esa época recién había nacido. No, yo tampoco. Pero, recuerdo mucho eso, pero bueno, como soy una persona leída, he leído mucho de él. Y nada, y me pareció re importante en esta primera semana de agosto recordarlo. Y ahí estaba leyendo un par de cosas hoy muy interesantes que hablaban como que realmente fue casi el único, podría decirse el único, referente de la comunidad, Ujú. indiscutido, ¿no? Digo que todos los sectores que forman parte de todas las comunidades dentro de esta Sí. gran comunidad que nos abraza, Ujú. lo referencian así, ¿no? Digo, como ese gran militante que puso toda su lucha. Sí, fue una de las primeras voces que se animó a Totalmente. romper un Él fue el círculo y los creador, medios, sobre todo. Él fue el creador y posterior presidente de la CHA, De ¿no? la De CHA, la de Comunidad Homosexual Argentina, que fue un gran espacio de militancia de los Ujú. años 80 y 90, en una época donde claramente, bueno, nada, la realidad social y política no acompañaba nuestras demandas. Y esta persona, bueno, nada, logró ponerle realmente el cuerpo y esa cabeza. Ujú. Carlos Jáuregui era un historiador que había tenido la posibilidad de estudiar en Francia, en París puntualmente, y él se inicia como en esa vida de la militancia, ¿no? Allá en París, en la presidencia de Mitterrand. Y cuando volvió, decía, cuando él vuelve muy ilusionado, porque vuelve después de la dictadura. Claro. Y Vuelve en democracia, digamos, ya con vuelve en Alfonsín. democracia y creyendo que, bueno, que en ese momento como el Alfonsín y el Partido Radical iban a darle lugar como a las demandas y Sí. a cosas que él le vino pensando, porque bueno, él no dejó de tener nunca esa comunicación con sus compañeros y compañeras Ujú. de acá de la Argentina, no digo, y él sabía muy bien lo que estaban viviendo, las torturas durante la dictadura, pero bueno, después se llevó con una sorpresa que en realidad
la década del 80 y justamente durante la presidencia de Alfonsín fue una de las épocas más duras y más cruentas, ¿no? Digo, para la comunidad LGTB, siempre lo recordamos, ¿no? Digo, el ministro de Alfonsín fue Trócoli, que fue, bueno, una persona que erigió ahí toda una estructura de la persecución a la comunidad, y cuando lo leía, él decía que Trócoli estaba muy preocupado porque el hijo de Trócoli era gay, y él lo conocía, ¿no? Digo, y entonces Trócoli, de alguna manera, iba como ideando toda esta empresa, ¿no? Digo, de la persecución a través de los edictos policiales, y iba cerrando como los boliches donde este hijo puto, ¿no? Andaba por ahí. No, perseguía a su hijo y por bueno, ende creo que lo interpelaba de eso, claro, desde ese lugar, sí. porque realmente Sí. es un referente de mucho odio hacia la comunidad. Entonces, bueno, cuando él regresa, se deja interpelar por todo esto que pasaba y empieza ahí a construir estos espacios de militancia, como lo fueron la CHA, ¿no? Sí. Además de una persona altamente calificada, fue un gran intelectual. Antonio Trócoli fue ministro del Interior de Alfonsín, sí. Y él fue el que de alguna manera puso como en vigencia estos edictos policiales. Ya nuestra querida Fidela, ¿se acuerdan cuando la invitamos? Sí. Que habla un poco cuando hace esa reconstrucción del movimiento LGTBI. Bueno, ella hablaba ahí de la participación y de la figura de Trócoli. Bueno, nada, digo, Carlos Jáuregui, empapado de esa realidad, entiende que había que salir a las calles a pelear por un montón de cosas. Es alguien que no solo que luchó por los derechos civiles de la comunidad, sino que también, digo, dejó un legado con algunas cuestiones, con algunas normativas, digo, con algunos constructos normativos muy importantes, como fue, por ejemplo, la unión civil en la provincia de Buenos Aires, que fue ese primer marco normativo previo a la ley del matrimonio igualitario, que él claramente no la vio porque Carlos Jáuregui muere en el 1996 y recién en el 2010 se promulga a nivel nacional. ¿Sabes cuándo muere Trócoli? En el 95. En el 95, mira, un año antes. Un año antes. Bueno, pero como decía, Carlos Jáuregui, bueno, fue un gran precursor y de esa posibilidad de la unión civil. Sí, de hecho, además, estaba chequeando el dato de cuándo era, pero a comienzos de los 90 forma otra organización, cuando se va de la CHA, que es la de Gay por los Derechos Civiles, Gay DC, que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con esa lucha que después con logra esa lucha, la con leyes antidiscriminatorias. Hay una etapa, ¿no? Digo, él hace una nota muy importante para el diario Clarín, que es la primera vez que se habla de la homosexualidad y alguien que pone ¿no? el cuerpo y su cara, su imagen. Él, ¿por qué? Porque esta persecución sistemática, que si bien nosotros podemos decir hoy, hablar de los edictos policiales como ese brazo real de la persecución, también había una cuestión muy moralista que se vivía al interior de las familias, en los trabajos. Entonces, de repente que alguien se declara abiertamente gay en un medio de comunicación como Clarín, pero además en un medio de comunicación masivo, bueno, es como que él asumió esa lucha en su cuerpo y en su vida, y bueno, nada, y generó como todo esto, ¿no? También fue uno de los ideólogos de las marchas del orgullo. De hecho, la primera marcha del orgullo se da en 1992 y él estuvo ahí al frente de esta marcha con otros compañeros. Y bueno, nada, me parecía re importante recordar quién es Carlos Jáuregui, porque bueno, nada, es este día, este mes del activismo, es en honor a él. Vamos a estar recordando, por ahí vamos a estar trayendo algunas noticias y demás. Sí, me gustaría como leer algo que rescaté cuando un periodista dice, cuando las páginas de policiales en los diarios o las comedias machistas conspiran contra el respeto, la visibilidad pública del gay comprometido, es una necesidad si se quiere intervenir sobre las instituciones.
pero las caras en ese momento escasean y quien se muestra públicamente mañana puede perder demasiado. El gay de entonces cree que debe cuidar la decisión de su familia de no saber, el secreto en la oficina, porque la simulación es la única fuente de gobernabilidad de la propia existencia. En abril de 1984, la revista 7 Días ilustra su tapa con la imagen de Carlos abrazado a un falso novio. Ningún homosexual hasta entonces había hecho semejante donación de su rostro para la causa de los derechos. Bueno, imagínense eso, digo, ¿no? En una imagen donde dos personas del mismo género hacían un acto de afectivo, un acto de amor. Bueno, nada, ese era Carlos Jáuregui, con todo después lo que legó, con todo lo que construyó. Digo, hay un pensamiento realmente, hay un pensamiento disidente construido por él. Después también leía que 20 años después, no sé, hoy se lo recuerda, hay una plazoleta en Buenos Aires que lleva su nombre, una estación de subte. Bueno, con el tiempo se ha ido recuperando ese nombre, esa imagen y esa lucha. Así que bueno, nada, en honor a Carlos, este mes vamos a ir recordándolo. Muy cercano también a Sergio Sigliuti, que fue uno de los presidentes de la CHA, que falleció en la pandemia en el 2020. Y creo que en este último tiempo, cuando ya bueno, la Peco también lo suelo recordar mucho, Gustavo Pecoraro, que vive en España, que es un activista, que son de ese primer grupo que ha quedado, quienes pasaron, incluso muchos de ellos portadores de VIH, o Roberto, el hermano de Carlos también. Que Roberto fue un gran luchador por los derechos de las personas con HIV en la década de los 90. Sí, de hecho, ha abrazado a periodistas del momento, ha sido bastante transversal. Pero digo, más cercano en el tiempo, con estas leyes recuperadas y tanto tiempo después de su fallecimiento, gracias a estos amigos, en otro contexto, creo que sirvieron para recuperar su figura, bastante olvidada. Total. Sergio fue quien lo acompañó en sus últimos días, se lo llevó a ir a su casa. De hecho, Carlos lo recuerda como su hermano, ¿no? Los papás de Carlos y de Roberto Jáuregui habían fallecido, bueno, después su hermano también, pero digo, bueno, Sergio es quien lo aloja después de una gran pelea que tuvieron en algún momento, lo aloja en su casa y lo acompaña en sus últimos días. Sí. Bueno, y me pareció también importante traer un relato de vida que nos cuenta también, ¿no? Digo, cómo fue, cómo vivimos, siempre la idea es rescatar estas historias. Y hoy traje a alguien muy importante también en mi propia construcción. Bien. Porque hoy traigo la historia de Sofía. Sofía es una mujer trans de mi pueblo, con la que hemos compartido algunos proyectos, hemos compartido la vida realmente, porque nos hemos encontrado desde la amistad, desde el compañerismo en varios espacios. Y Sofía fue, de alguna manera, alguien que digo, con un gran valor, yo la recuerdo así, porque Sofía es Sofía desde que tengo uso de razón, y ella así lo va a contar después en la entrevista, y se mantuvo fuerte, digo, desde siempre. Hoy tiene casi 40 años Sofía, y transicionó hace muchísimos años, se sostuvo en una comunidad tan chiquita como es nuestro pueblo. Se bancó lo recordaba Carlos, y hay tantos héroes que son importantes, ¿no? Sí, pequeños. Tantos pequeños héroes en cada rubro. Con historias enormes. Yo recordaba recién justo al jugador de Boca en básquetbol, que ha sido una de las figuras más importantes en el campeonato que acaba de ganar Boca, ¿no? Sosteniendo también la bandera. Del orgullo. Sí, hay una foto ahí hermosa. Es muy linda. Y bueno, nada, recordamos a Carlos, que hizo esto grandioso, pero también, hay que recordar y rescatar estas historias. Y me pareció, re importante rescatar la historia de Sofía. Se la debía, lo veníamos charlando. Me hubiese encantado invitarla acá y que ustedes también la puedan conocer. Pero bueno, se nos complica por los tiempos. Vive en otro lado, además. Ella sigue viviendo en Chazón. Sigue viviendo en Chazón. Sí. Por eso me parece que es aún mucho más loable su lucha diaria. ¿Escuchamos? Dale.
Dale, yo nada, le hice un par de preguntas. Dale. Y ella fue respondiendo estas preguntas con mucho amor y hay una gran riqueza en esas respuestas. Yo le pregunté cuándo había nacido Sofía. Y ella nos dice esto. Sofía nació cuando me permití ser yo misma, cuando me animé a mirar hacia adentro y dejar de ocultarme, aunque muchas veces lo sentía desde antes. Fue en la adultez cuando empecé a ponerle nombre, a reconocerlo y empezar a vivir como realmente soy. Siempre estuvo en mí. Siempre me sentí diferente, identificada con lo que hacían las otras nenas, digamos, las otras niñas. No entendía todo lo que me estaba pasando, pero sí sabía que yo era Sofía, aunque el mundo todavía no lo podía reconocer en ese momento. El tema de la transición costó mucho. Eh, la verdad que fue muy difícil. Fue difícil, sí, pero no por ser trans, sino por todo lo que la sociedad te pone en contra. Elegir quién soy no fue lo que dolió. Lo que dolía era seguir fingiendo a alguien que no era en ese momento. Pero también me regaló algo que no tiene precio, que soy yo misma. Lo más difícil no fue la transición, el transicionar, sino vivir tantos años sin poder hacerlo y estar oculta tras algo que yo no sentía hacer. Yo siempre de chiquita quise ser nena, quise ser niña, quise sentir. Pensaba ser mamá cuando era chiquita, esa inocencia, ¿no? Y lamentablemente en ese momento no podía transicionar porque era muy chica y después de grande tuve la posibilidad y bueno, pude ser yo lo que yo quería hacer. Wow. Qué lindo testimonio. Imagínense esto, digo, los 90, principios de los 90, claro. ¿no? Y yo la recuerdo. La verdad que la recuerdo Sofía, digo, ¿no? Es como, siempre fue Sofía. Siempre fue Sofía. Pero sí me acuerdo lo que generaba esa diversidad, ¿no? Digo, lo que generaba esa vida así, ¿no? Digo, diversa en esa comunidad chica, porque bueno, todo el mundo se preguntaba qué pasaba en ese momento con ese niño. Me acuerdo mucho porque también, más allá de que sea un pueblo muy chico, Sofía también iba con mi hermana. Ah, claro. Entonces, más vínculo todavía. Digo, es como que se conocía, ¿no? Todo lo que se hablaba en el jardín, en la escuela, lo que se planteaba a nivel social, ¿no? Digo, bueno, ¿qué pasa con este niño que se siente niña, ¿no? Sí. Y, Juan, y déjame preguntarte, ¿quién fue Sofía para vos, digamos, puntualmente? Como te decía, creo que fue realmente alguien que sentó un precedente, ¿no? Por lo menos en mi comunidad. ¿Vos tuviste tus primeras charlas con ella en algún momento? Nosotros compartimos muchísimo, sí. Ya más de grande, por ahí no en la adolescencia, pero sí creo que 20 años hemos tenido así como charlas más profundas, compartiendo por ahí lo que se vivía. Sí. Eran tiempos muy, muy violentos, ¿no? Digo, para quienes transitábamos la vida ahí con estas otras formas de existir. Claro, comienzo de los 2000, ¿no? Totalmente, y por ahí eran esos nuestros encuentros, creo, ¿no? Digo, como encontrarnos y preguntarnos o contarnos cosas. Contenerse. Claro. Totalmente, me parece que eso fue. En algún momento nos encontramos mucho más y generamos una amistad y un vínculo y estuvimos ahí, pero bueno, nada. Digo, también con las preguntas. Yo creo que ella fue una gran valiente, porque ella lo que sintió lo vivió desde el momento cero, o sea, en su infancia. A mí me asustaba un poco más. Era como, bueno, yo no quería encontrarme por ahí con eso, pero ella, digo, nada, una valiente. Sí. Y justamente le preguntaba cuánto le costó tomar la decisión de hacer esa transición. En cuanto a transición, para seguir aportando, pienso que cada paso que di me acercó a mí. Hoy puedo decir que valió la pena todo el proceso que tuve que pasar, porque ahora vivo desde el amor y no desde el miedo que en ese momento tenía. Bien.
Y recuerdo también que, digo, Sofía tenía una familia muy grande. Y pensaba por ahí quiénes habían sido sus aliados, ¿no? Digo, en esto de transicionar, si sus hermanas, sus hermanos, sus padres. Yo los conocí, he compartido cenas, comidas con ellos, más con su mamá, que creo que bueno, por ahí Sofía fue después con el tiempo como siendo una compañera para esa madre. Sus papás fallecieron. Pero bueno, en esto también, ¿no? Digo, que nos cuente quiénes la acompañaron, ¿no? en esta transición. Mi transición no fue fácil, sobre todo al principio, aunque conté con el apoyo de mi familia, que para mí fue algo fundamental. Internamente me costaba mucho aceptarme y animarme a ser quien soy en cuanto a las amistades, de muchas que tenía, que eran muy pocas, solo 2 o 3 personas que me aceptaran tal cual soy. Y eso también dolió. Vivir en un pueblo también hace que todo sea un poco más difícil. La mirada de la gente, los prejuicios, el trato de las personas. Cuesta que te reconozcan como mujer, como una, pero a pesar de esto, de todo eso, seguí adelante, porque no hay nada más valioso que poder vivir desde la verdad, siendo yo misma, siendo lo que yo quiero ser, como yo quiero ser. Voy a destacar que aunque fue un camino muy duro, con pérdidas y muchas dificultades, también encontré amor en otros lugares y fuerza que para mí no sabía que había. Hoy puedo decir que estoy orgullosa del recorrido que hice a la edad que tengo, a mis 37 años. Bueno, está la frase esa, vivir con la verdad, hermosa. Tal cual. Y ella creo que fue, alguien tan inteligente emocionalmente que entendió que la única manera de existir era esa, ¿no? Desde la verdad. A pesar de todo lo otro, ¿no? A pesar de todo lo que se sufría, era un momento donde también yo digo, por ahí son preguntas que me hago hoy, capaz que en algún momento, vos sabés que cuando volví, después de 2 años y medio a mi pueblo, sí, posteriores a mi transición, me encontré con ella. O sea, mi primer encuentro ¿Pero fue casual o no lo buscaste? No, lo buscamos y nos quedaron un montón de charlas y de un montón de cosas, y ella me dice, yo siempre lo supe, pero también vos tenías una gran seguridad de que eso no era lo que querías. Me dice, y para mí fue una sorpresa. Bueno, nada, charlamos un montón de cosas y ahí la recordé, cuánta incomprensión, porque yo hoy me recuerdo también cuáles eran los planteamientos que se hacían en cuanto a su cuerpo, su identidad, y que yo también los hacía, ¿no? Yo también los hacía y no podía comprender un montón de cosas de cómo era ella o cómo se sentía. Y yo hoy digo, nada, por favor. Que lo hablaba con mi vieja y digo, creo que nadie va a poder entender nunca el infierno que vivió y que la hizo ser así, ¿no? A veces distante, a veces cerrada, a veces... nada, intentando encontrar amor en los pocos lugares en los que lo podía encontrar, ¿no? Porque todo el tiempo vivís desde esa incomprensión. Pensándolo históricamente y en su trayectoria de vida, porque en los 90, en los 2000, nadie entendía muy bien qué es lo que era esto de la transición. Ni siquiera teníamos, en los 90 Carlos Jáuregui era una persona que venía y hablaba sobre un sentir diferente, pero desde un lugar de hombre cis, claro, que tenía una orientación sexual diferente. No teníamos referentes. De hecho los movimientos de las primeras marchas eran gays y lesbianas. Totalmente, costó bastante para que la comunidad trans tomara cierto protagonismo en eso. La más popular en aquel momento fue Cris Miró, pero que no llevaba una militancia a lo mejor adelante, sino desde su actuación. Y que también, Cris, creo que el impacto visual que generaba Cris era desde su belleza, ¿no? También mostrando una corporalidad
muy femenina, muy bella, y ¿quién podía hacer una transición de ese tipo? Claro. No todo el mundo, digo, ¿no? Con lo que implica eso a nivel imagen, ¿no? Para un adolescente como a lo mejor lo era Sofía. Sí. Pero bueno, nada, me quise preguntarle también sobre si recordaba un momento de gran felicidad y si también podía recordar un momento donde había estado muy triste. Y nos contaba esto. Si miro hacia atrás, uno de los momentos de mayor alegría en mi transición fue cuando hice por primera vez mi cambio de identidad de género. Eso me explotó la cabeza de alegría. Sentí que por fin el mundo empezaba a verme, a ver Sofía, digamos, que yo podía ser conocida como realmente quería ser o realmente soy. Fue un avance enorme para mí. Después de vivir toda una vida siendo alguien que no era, ese fue un alivio, una felicidad inmensa. Pero también hubo momentos de profunda tristeza. La vida te da, pero también te quita, ¿no? Perdí muchas amistades, personas que lo que pensaba que iba a compartir toda la vida y me di cuenta que no fue así. Fue muy triste eso para mí, el darme cuenta de eso. Pero bueno, me fortaleció de cierta manera para enfrentar los dolores de la vida, ¿no? O sea, reconozco que dolió mucho y más aún con la pérdida de mi mamá, de mi papá, pérdidas familiares que atravesé mientras me reconstruía como persona. La transición fue también un proceso de duelos, no solo por los que dejaba atrás, sino también por quienes ya no estaban para ver en quién me convertí hoy en día. Me hubiera amado que mi papá me hubiera visto así. En ese tiempo mi papá me dijo como que no me aceptaba que yo fuera mujer, me aceptaba como una persona homosexual, pero no mujer. Y bueno, y ver que hoy lo que hoy en día me convertí, hubiera dado cualquier cosa por eso. Por un abrazo a mi papá o una charla con mi mamá. Y mi mamá sí me aceptó y llegó a ver algo, pero bueno. Qué fuerte. Sí. Para contrarrestar la tristeza de sus abrazos, que quizás llegaron de otra manera, pero dijo en un momento, sentí que el mundo por fin podía verme. Uh-huh. Sí, sí. Wow. Increíble, ¿no? También pensar que, también todo lo que hubo por detrás para llegar a sentir eso, ¿no? A sentir que su existencia por fin estaba, creo que es una búsqueda y hay una ruptura constante de un montón de cosas, ¿no? Vas perdiendo gente que vas amando y que te encantaría sostener esos vínculos, pero esos vínculos se van. Sí. Y también pensaba cómo se cree en el amor, ¿no? Después de semejantes rupturas, porque no es una decisión. Yo siempre siento que hay mucha gente que lo intenta llevar como un plano más personal, como bueno, si es una decisión personal, es una decisión tuya, nadie te obliga a hacerlo, ¿no? O si lo haces es porque vos sabés cuáles son los alcances o qué es lo que no se sabe, ¿no? Es un camino de una búsqueda donde después pasan estas cosas hermosas que realmente se pudo encontrar, ¿no? Que esa búsqueda de la verdad de quién es valió por todo el sufrimiento que pudo haber pasado. Pero en ese transitar de esa construcción de esa identidad, de esa búsqueda de quién es, se va rompiendo un corazón, se va rompiendo una forma de creer, se va rompiendo un montón de cosas. Por eso también me importaba y me interesaba mucho preguntarle si hoy, después de tantos años en los que ya se siente segura y sabe que Sofía es la elección más importante y más hermosa que hizo su vida, si Sofía cree en el amor. En cuanto al amor, sí creo, ¿no? El amor me costó volver a creer en el amor, pasé por muchas decepciones, rechazos, relaciones que me hicieron sentir de menos, pero aprendí primeramente a quererme a mí misma y de ahí creo que sí, el amor puede existir, solo que ahora lo busco desde otro lugar y con otras prioridades. En este caso hago hincapié en María Paz, que es mi sobrinita, que le criamos con mi mamá de bebé, bueno, vos más o menos, Juana, sabés la historia, eh, que es mi hija, ella es la única hija que tengo en mi vida y creo que
En ese sentido, la otra prioridad que busco en el amor. El amor, el amor de una mamá, el amor de una hija. Bueno, ahí estamos. Bueno, digo, también después de esa construcción de sí misma, digo, cómo también fue construyendo esta otra vida, la de los afectos. Por circunstancias familiares, Sofía en algún momento se hizo cargo de su sobrina, Ajá. junto con su madre. Bien. Y se convirtió en esa referente afectiva de esa niña que hoy le dice mamá. Claro, maternando. Que pudo construir eso. Digo que también eso implicó un montón de cosas que se preguntaron a nivel social, a nivel comunidad. Y aún, digo, esa fue otra batalla también, ¿no? Digo, poder demostrar, no porque ella necesitara demostrar, pero digo, tuvo que demostrar ante ciertos organismos, digo, que era competente para criar esa niña. Y también implicó otra batalla en su vida, ¿no? Digo, pero bueno, esta vez creo que la recompensa fue aún mayor, digo, ella fue construyendo su familia, hoy vive con ella, con sus otras sobrinitas, con su hermana. Bueno, nada, ahí como ella sigue viviendo en su casa materna y bueno, ha podido construir ese hogar ahí que tanto anhelaba. Qué hermoso, qué linda historia. ¿Te quedó algo más, Juani? Sí, porque también digo, a alguien que ha vivido semejante lucha, que ha sido protagonista de semejante lucha y que ha vivido toda esta etapa, este proceso, ¿no? Digo, de cambio social, de cultural, preguntarle qué cosas siente que todavía faltan cambiar en este mundo para que vidas como las de ella, como las mías y la de tantas otras compañeras y otros compañeros trans podamos, digo, ¿no? Vivir en un mundo que bueno, que ya no se pregunte tanto sobre nuestras vidas, que las acepte y que las abrace. Y ella contestó esto. Faltan muchas cosas todavía para que este mundo sea realmente vivible para las personas trans como yo, como vos, como todas mis compañeras que ya sean de pueblo, de ciudad. Lo primero es el respeto, que se perdió mucho. Que no tengamos que estar todo el tiempo explicándonos quiénes somos o justificándonos nuestra existencia, ¿no? Suele pasar mucho. Falta de educación. Para que desde chicos y chicas quienes se críen sin prejuicios. Falta de empatía en la sociedad y también oportunidades reales. Por ejemplo, en el trabajo, en la salud, en el estudio. Que podamos entrar en un consultorio y que nos llamen por nuestro nombre, que podamos caminar por la calle sin miedo y que nos traten como lo que somos, personas. Que es lo fundamental, somos personas. También falta amor, del verdadero, del que no se esconde. Falta que nos vea, por no solo de lo que sufrimos, sino también de lo que somos, de lo que valemos, de lo que portamos. Una síntesis creo que queremos vivir y no sobrevivir. Para eso este mundo tiene que dejar de mirar desde el prejuicio y empezar a mirar desde el corazón, que mucho mayormente cuesta mucho eso en la sociedad. Desde una parte crítica y más directa, falta que dejen de matarnos, de excluirnos, de señalarnos. Falta que podamos conseguir trabajo sin tener que esconder quiénes somos. Falta que nuestras infancias no crezcan con miedo. Falta mucho, pero por sobre todo falta humanidad, porque si el mundo fuera más humano, ya estaríamos viviendo en igualdad, me parece. Wow, qué gran historia trajiste, Juani, hoy. Por favor, un aplauso. Sí, bien, para Sofía. Sofi, porque bien. Además digo también en su discurso, no digo lo que digo más allá de una construcción de una identidad, digo, ¿no? Cómo todas nos vamos apropiando de no digo de la realidad social y no digo, no escuchás nunca una traba que no tenga una mirada crítica sobre lo que falta, sobre lo conquistado. Nada, digo, te interpela siempre esa realidad. Digo, nada, y estamos hablando de una piba que sigue viviendo ahí en un pueblito de 1.200 habitantes, ¿no? Sí. Digo, pero que puede reconocer todavía el camino que falta en nuestra construcción.
y sueña y anhela una vida, ¿no? O sea, ahí cuando dice que podamos vivir, no sobrevivir. Claro. Así que, bueno, nada, me pareció hermoso poder traerla, que la conozcan. Tiene que ser una gran referente ahí. Así que en algún momento charlaremos. Tenemos ahí algún proyecto. Lo es, igualmente, me parece que ya lo es. Totalmente. Bueno. Gracias, Juaní, qué lindo. Esto ha sido el programa de hoy. La semana que viene voy a venir con visitas porque en esto del mes del activismo quiero invitar a alguien que hoy ha llevado adelante una asociación civil y que hoy le corresponde a su hija ponerse ahí la camiseta, pero que ha laburado un montón por las infancias trans. Así que nada. Perfecto. La semana que viene, el lunes, nos vemos con eso. La semana que viene, lunes. Sí, vuelve el lunes. Vuelve el lunes, a no ser que... que te quedes en Córdoba. El amor me siga atrapando. Muy bien, no, por favor, que después el muchacho ve y se asusta. Y besos, ya le estoy poniendo título. No. Un besito, sí. Un besito siempre al corazón de alguien. De un cordobés. De un cordobés seguro. Juana Hidalgo, Relatos de un Cruce, pasó una columna más por Volver a Casa por la radio de la Uni. Ya venimos.